17, si mi memoria no me falla, ¿no? Y que impactaron tanto a nuestra sociedad y que me parece que dentro de todo este contexto y de estos eventos pues, naturales, ¿no? Pero que nos toman tan desprevenidos y que tanto impacto tienen en nuestra vida, justo la resiliencia es un elemento que nos puede favorecer muchísimo, ¿no? Quiero empezar este recorrido acerca de lo que les voy a compartir hoy. Primero comentándoles qué es la resiliencia y después hablándoles de algunos elementos que la constituyen para que podamos aterrizar un poquito hacia algunas pautas o algunas estrategias que pudiéramos ir implementando para fortalecer la resiliencia, ¿no? Y también quisiera hacer algunas aclaraciones. Me he encontrado a lo largo de mi trayectoria profesional, yo he hecho investigación tanto en mi tesis de licenciatura como de maestría con respecto a la resiliencia y me he encontrado tanto en cuestiones bibliográficas como de pronto al platicar con las personas que a veces entendemos un poquito mal lo que es la resiliencia, ¿no? Y hoy quisiera justo el que pudiéramos también clarificar. ¿No? De qué va esta parte para que lo podamos aterrizar al cómo podemos favorecerla en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros nietos, porque nuestro contexto actual justo nos lleva a visualizar que no son necesariamente los padres quienes están al cuidado total o mayormente de los hijos, ¿no? Que tenemos contextos donde son cuidados por la abuelita, por los tíos, ¿no? Y que también son una fuente importante en esta construcción, ¿no? Que vamos a tener de nuestros niños y adolescentes. Primeramente, como les comentaba, me gustaría platicarles sin meterme demasiado en cuestiones teóricas porque me gustaría justo que tuviéramos como este espacio para conversar, incluso para compartir y que pudiéramos reflexionar y podamos como compartir a lo largo de esta charla. ¿Qué es la resiliencia? Hay muchos conceptos. Van a encontrar un sinfín de conceptos acerca de la resiliencia, haciéndoles como un poquito de recorrido histórico. Esta palabra o esta idea de resilir o resilio de resiliencia, primeramente se usó en la parte de la física, ¿no? En la física, en cuanto a esta propiedad de los materiales, ¿no? Para soportar, para la fortaleza, para no alterar como su forma o su composición. En realidad, la palabra resiliencia viene de estas cuestiones en cuanto a la física, ¿no? De esto que podemos hablar en física como resilio o resiliar, que lo podríamos traducir como al verbo. Y se retoma dentro de esta parte psicológica, primordialmente por la psicología positiva en sus inicios, ¿no? Que la psicología positiva no nos habla de que todo está bien, que todo está fabuloso, ¿no? Sino que entra justo a visualizar en el ser humano que el ser humano no solo es esta dinámica patológica, ¿no? De pronto hubo una época en la que se patologizó mucho al ser humano, ¿no? Tenemos ahí nuestros manuales que claro que son fabulosos y que conocemos como psicólogos, ¿no? Nuestro DSM, nuestro CIE-11, que nos habla justo desde la patología, ¿no? Entonces, la resiliencia nos habla justo o pretende ver estas partes positivas, estas partes que tienden hacia el crecimiento, hacia el fortalecimiento en todas las personas, ¿no? Va más allá lo que somos como seres humanos de la patología, ¿no? Entonces, retomo este concepto de resiliencia que a mí me encanta porque creo que es muy completo y aparte es de una psicóloga doctora la UAM mexiquense, ¿no? Que es la doctora Norma Ivonne González Arratia y ella refiere que la resiliencia es una capacidad, la capacidad para adaptarnos y ajustarnos a las circunstancias de nuestro entorno, pero esta capacidad de adaptación y de ajuste viene a través de la combinación de una serie de factores, de una serie de elementos, de cómo interactúan estos elementos. Estos elementos que interactúan son los atributos del individuo, que ya profundizaremos un poquito más adelante, que son estas características internas, individuales, que cada uno de nosotros tiene.
¿no? Y que ninguno de nosotros es igual al otro, ¿no? Todos los presentes que estamos aquí el día de hoy tenemos características bien particulares que nos hacen ser las personas que somos. Estos son los atributos individuales, pero también entra esta parte, esta interacción con los elementos que tienen que ver con el ambiente, con la familia, con la sociedad, con cuestiones culturales. Hace unos minutos en la presentación Rosario justo hablaba de este afecto como sociedad, ¿no? Que es algo que busca mucho desde AMAPSI, desde teoría de la praxis, ¿no? Esta sociedad del afecto, ¿no? Esta influencia que tiene nuestro contexto, ¿no? Entonces, este concepto me dice que esta capacidad va a surgir de esta interacción o esta combinación de los factores que yo tengo como individuo y de los elementos que están en mi entorno, ¿no? De ahí la importancia de hoy de poder platicar de yo como papá, como mamá, como tío, como abuelito, como cuidador, cómo puedo fortalecer o favorecer esta capacidad en nuestros hijos o en nuestros niños. Pero algo muy particular de la resiliencia es que esta combinación de elementos posibilita al ser humano a superar el riesgo y la adversidad de forma constructiva, ¿no? El fortalecerse, que es uno de los elementos que me encanta, el resultar incluso fortalecido posterior a esas adversidades. Como yo les decía hace unos minutos, no se trata de que la persona todo lo vea positivo y que todo sea fantástico. No, sin, pero sí que a pesar de estas adversidades puede haber un crecimiento a través también del cómo se gestiona y el cómo se lleva este proceso de afrontamiento ante estas adversidades. Quisiera puntualizar que la resiliencia no es solo una capacidad humana, es un proceso dinámico. ¿Qué implica que sea un proceso dinámico? Que está en un constante movimiento, que está en una constante transformación. Por ende, no nacemos siendo resilientes. Se construye la resiliencia a lo largo de nuestra vida y de las interacciones que vamos teniendo con nuestro entorno y obviamente las características propias que cada uno de nosotros tiene como personalidad y demás, ¿no? Pero es un proceso dinámico. Esto también me lleva a este crecimiento y a este movimiento de que si yo puedo identificar hoy que yo no soy una persona resiliente, o que mi hijo o mi sobrino y demás no tiene las características de las que vamos a hablar en un ratito, esto no implica que se va a quedar así. Implica que podemos fortalecer y proporcionar ciertos elementos para que se vaya desarrollando esta característica, esta capacidad que llamamos resiliencia. Como ya lo puntualizaba, va acompañada de factores que la favorecen. No surge por arte de magia. Es un proceso de construcción y va a tener justo como resultado esta adaptación y manejo a situaciones de gran adversidad, ¿no? Que yo les pediría, levanten la mano quién de los presentes no ha tenido nunca una situación adversa o una situación en la cual de pronto nos conflictuemos hacia lo que ella implica, ¿no? Y sin ponerme a mirar si alguien levantó la mano, me atrevo a decir que nadie lo vamos a levantar, ¿no? Porque todos en algún momento de nuestra vida nos enfrentamos a las adversidades. Obviamente, y quiero ir puntualizando, que las adversidades a las que nos vamos a enfrentar nosotros como adultos no van a ser, pero ni para nada, a las que se enfrentan nuestros niños o a las que se enfrentan nuestros adolescentes, ¿no? Y de ahí viene un elemento que es bien importante y que lo voy a puntualizar un poquito más adelante sobre la actitud que nosotros tenemos cuando el niño o cuando el adolescente está ante una situación que para él implica un reto o una adversidad. Quiero aclarar también, les decía hace unos instantes que la resiliencia surge el término como tal de la física y habla de la fuerza de los materiales. Pero en esta cuestión psicológica no es solamente la fuerza. Y aquí lo que les comentaba hace ratito que me he encontrado, ¿no? Bueno, es que la persona resiliente es una persona que es fuerte, ¿no? Es una persona que no se dobla ante las situaciones de vida que se le pueden presentar, ¿no? Una persona resiliente no es sinónimo de fuerza, no es sinónimo de aguante, no es sinónimo de este término que seguro han escuchado ustedes,
que yo lo escuché en mi contexto familiar, no es sinónimo de apechugar, ¿no? De no pasa nada, ¿no? Y afronto las situaciones o hago de cuenta que no pasa nada, o estas situaciones no me afectan en lo más mínimo, ¿no? Entonces, quisiera puntualizar justo que resiliencia no es igual a resistir, ¿no? Que resiliencia no es igual a que no tengamos en algún momento o en varios momentos de nuestra vida circunstancias en donde nos veamos vulnerables y que incluso a veces no podamos gestionar o no podamos manejar. Y esto me lleva a esta última aclaración. No todo el tiempo, ni ante todas las circunstancias, somos resilientes. Hay circunstancias o eventos de nuestra vida que de pronto sobrepasan justo los recursos y las capacidades con los que contamos como seres humanos y es totalmente válido y es totalmente natural, ¿no? Hablando, por ejemplo, se me viene a la mente como una pérdida, un duelo, la muerte de alguien cercano. A lo mejor cuando falleció mi abuelo, yo lo manejé de forma, pues como más ecuánime, más tranquila, no más consciente. Pero unos años después que fallece mi madre o que fallece mi padre, que toquemos madera, ¿no? De pronto es como, aquí me sobrepasa la situación. Eso no hace o eso no es sinónimo de que yo no sea resiliente, sino que ese evento o esa circunstancia de vida de pronto me sobrepasa, sobrepasa mis capacidades o sobrepasa los recursos con los que cuento, ¿no? Entonces, no todo el tiempo somos inmunes ante los eventos adversos de vida que se nos pueden presentar. Haciendo estas aclaraciones, hace unos instantes les hablaba de los factores que favorecen o que entran dentro de la resiliencia. Seguro han escuchado ustedes hablar, y si no les explico rápido, acerca de los factores de riesgo y los factores de protección. Y algo que me encanta de factores de riesgo y factores de protección es que un factor de riesgo, si se trabaja, se puede transformar a un factor de protección, ¿no? ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Todos aquellos factores, valga la redundancia, factores o elementos que favorecen la presencia de algo patológico o algo que va a tener alguna repercusión, ¿no? Por ejemplo, em, pensemos en un niño, en un adolescente que vive en un contexto de violencia intrafamiliar. Ese es un factor de riesgo. Su familia se convierte en un factor de riesgo. ¿Hacia qué? Hacia que haya una réplica en cuanto a este ciclo de violencia en su propia vida, a que vaya hacia el consumo de sustancias, a sintomatología depresiva, etcétera, todo aquello que se les pueda ocurrir al respecto. Eso es un factor de riesgo. Eso no implica que va a pasar, pero aumenta la probabilidad de que algo de esta índole suceda. Pero están también los factores protectores, que son aquellos que van a fungir como una especie de escudo, ¿no? Pensemos que vamos a vitaminar a nuestro hijo para hacerlo, tener como más elementos y tener más anticuerpos para poder defenderse ante las enfermedades. Eso no implica que no se va a enfermar, pero implica que a lo mejor lo va a llevar un poco más ligero. Entonces, estos factores protectores cumplen esta función de proveernos como personas de elementos favorables hacia nuestra salud, en este caso hacia nuestra salud psicológica, ¿no? Estos factores protectores que van a entrar dentro de la resiliencia son factores individuales, que ya les hablaba hace ratito un poquito de esto, que es como persona las competencias sociales, ¿no? Estas habilidades que yo tengo para relacionarme socialmente con mi grupo de iguales, con otras personas, para entablar una conversación, etcétera. La resolución de problemas o estas habilidades o estas características que yo tengo para resolver un problema, reflexionarlo, identificar los elementos concatenantes alrededor de él y buscar alternativas de solución. La autonomía, que es importante que la trabajemos y la favorezcamos en nuestros niños y adolescentes, ¿no? Ni caer en el extremo de resuelvo todo y hago todo por él, ¿no? Ni tampoco en el extremo de arréglatelas como tú puedes,
¿no? Fungimos como una guía, como adultos, como cuidadores, nos corresponde justo esa función, pero justo en pro de ir generando esta autonomía para que no haya una dependencia hacia alguna figura. El sentido del humor, ¿no? Que me atrevo a decir que esta es una característica que tenemos mucho los mexicanos, este sentido del humor, solo que a veces se nos distorsiona y le damos humor a situaciones que a veces no tendrían que ser, ¿no? El autoestima, este afecto o este cariño que tenemos hacia nosotros mismos. Desde aquí, pienso que los que estamos acá nos vamos a ir dando cuenta que la resiliencia no es cosa fácil, ¿no? Que la resiliencia no es algo que compro una cajita, la pido y ahí la tengo, sino que va a irse conjuntando o va a irse creando con diversos elementos. Factores del medio, y aquí es donde entramos, ¿no? La conexión que existe entre casa y escuela, ¿no? Estamos hablando de nuestros hijos, que posiblemente sean niños o sean adolescentes, ¿no? Un factor protector que favorece la resiliencia es esta conexión y esta comunicación entre casa y escuela, ¿no? Pasa algo en la escuela o hay un mal desempeño o hay una situación emocional y cómo activa la escuela este contacto con los papás. Pero a la inversa también, ¿no? Identifico yo en mi hijo, en mi sobrino, etcétera, y cómo yo, como papá o como cuidador, activo y me enlazo con la escuela para ver qué está pasando, ¿no? El apoyo de los profesores, de pronto los profesores se convierten en una red de apoyo bien importante para nuestros pequeñitos o nuestros adolescentes. La comunidad, el contexto en el cual vivimos, nuestra calle, el vecindario, nuestra cuadra, nuestro país, ¿no? Si nos vamos a estos grupos que hablamos desde teoría de la praxis, ¿no? Mi grupo primario, mi grupo secundario, de amigos, sociedad, etcétera. Y finalmente, otro grupo de factores son los familiares y sociales, que aquí es donde vamos a entrar muy duro el día de hoy, en el sentido de que hablamos de lazos seguros con los padres, ¿no? Este vínculo o este lazo que pueda vivir o que pueda tener nuestro hijo hacia nosotros como padres o como cuidadores, que parte desde la convivencia, desde la confianza, desde la comunicación, ¿no? Desde el cubrir esos requerimientos y esas necesidades en ellos, no solo de índole económico, sino también de índole afectivo, ¿no? Las altas expectativas también de parte de los familiares. Y aquí voy a hacer una aclaración. Estas altas expectativas van en torno a, tengo un pequeñito de 5 o 6 años que a lo mejor va a entrar a primaria, ¿no? Entonces, no, o sea, mi pequeñito es muy inteligente, o sea, sabe leer como ya más o menos bien, ¿no? Entonces, yo como papá o como familiar lo va a hacer muy bien, va a tener como éxito, ¿no? Sabemos que es bueno en esto. Aclaro en el sentido de que estas expectativas no van en torno de, es que tiene que sacar 10, ¿no? Tiene que sacar 10 todo el tiempo, ¿no? O lo voy a meter a esta escuela porque dentro de cuando vaya a la universidad, tiene que ser médico como yo, o tiene que ser psicóloga como yo. No nos referimos a estas expectativas, sino a estas expectativas que van en torno a confiar en el hijo o a confiar en el niño porque sabemos que cuenta con recursos para lograrlo, ¿no? No a estas expectativas hacia de ya me estoy volando 10 o 15 años y lo presiono a lo largo de su desarrollo académico para que en 20 años sea ese médico que yo quiero ser, cuando a lo mejor está muy alejado de lo que él desea. Lazos seguros con los pares, ¿no? Con los hermanos, con los primos, con todo este contexto familiar y con otros adultos. Estos son los factores protectores de los que me habla la resiliencia o que van a jugar un papel bien importante para el desarrollo de la misma. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo fortalecer a mis hijos ante la adversidad? Y como les decía hace unos instantes, no es una cosa fácil en el sentido de que el día de hoy, lamento desilusionarlos, no les voy a dar una receta mágica
¿no? De una serie de 20 pasos para fortalecer a mis hijos a nuestros niños ante la adversidad, ¿no? Pero sí que podamos empezar a reflexionar, como lo decía Rosario en su introducción, a reflexionar y cuestionarnos, pero desde la parte afectiva, desde la reflexión, no desde la crítica, ¿no? Sobre el papel que estamos haciendo y sobre el cómo estamos fortaleciendo o favoreciendo estos factores protectores y estas características de las cuales les acabo de hablar hace unos instantes. Pero para esto, les voy a pedir a todos los presentes que si tienen ahí al alcance una hoja, un cuaderno, una servilleta, algo donde puedan escribir y un lápiz, un bolígrafo o algo con lo que puedan escribir, porque les voy a pedir que me ayuden con lo siguiente. Eh, Les doy 5 segunditos para que si tienen que buscarlo ahí en su escritorio o correr al cuarto de al lado, ¿no? No es obligatorio. Quienes puedan hacerlo, lo hacemos. Por favor, esperen a que termine de darles la instrucción. Es una actividad relativamente sencilla, pienso yo. En esa hoja que ustedes ya tienen, van a escribir 2 actividades que les agrade hacer, pero las van a escribir con la mano que no usan para escribir de forma habitual. Es decir, si son diestros, la van a escribir con la izquierda. Si son zurdos, la vamos a escribir con la derecha. Si son ambidiestros, lo van a tener más fácil porque seguramente dominan con las 2 manos. Pero yo voy a contar 12 segundos. Cuando mi conteo llegue a 0, en ese momento paran lo que están escribiendo. ¿Queda claro? Entonces, comenzamos a escribir. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Paramos. Aquí es un momento en el cual les voy a pedir que o escriban en el chat o puedan abrir su micrófono para un comentario breve, súper breve. Pregunta, ¿cómo les fue y cómo se sintieron al escribir con la mano que no es la dominante? A ver, creo que ya tengo acá un mensajito. Torpe, ok. Rafael, gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron escribiendo con la mano que no es la dominante? Frustrado porque no escribo con esta mano. Gracias, Dani. Lenta, me dice Bere. Presionado, seguro porque su servidora estuvo contando. Ok, muchas gracias, ¿no? Rescato sus comentarios. Lenta, presionada, torpe. Y paso a la siguiente pregunta. ¿Cómo se sentirán nuestros hijos, nuestros pequeñitos, ante situaciones de adversidad que pueden llegar a ser frustrantes? ¿A qué adversidades nos podemos enfrentar o se pueden enfrentar nuestros hijos o nuestros pequeñitos? Emocionada, Carla, algo particular será ahí al respecto. Tristes, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, ¿a qué voy con esto? Seguro para ustedes este pequeño ejercicio representó de pronto una pequeña adversidad, ¿no? O una situación que nos genera un pequeño conflicto. Y que en un ejercicio tan sencillo como escribir 2 palabras, nos sentimos torpes, nos sentimos lentos, nos sentimos presionados, nos sentimos, en otros momentos donde he hecho este ejercicio, nos sentimos inútiles, sentí que no lo iba a lograr, o se me acabó el tiempo y me frustré porque no logré, terminar con la consigna o con la instrucción, ¿no? Entonces, ahora yo les pido que
sin contestarme, ¿no? O quien quiera irlo escribiendo en el chat también está perfecto. ¿A qué adversidades se pueden enfrentar nuestros hijos? Que como yo les decía hace rato, no va a ser las mismas a las cuales nos enfrentamos como adultos, ¿no? De pronto una adversidad a la que nos podemos enfrentar como adultos es, chin, estamos a 19, ¿no? Me adelantaron la quincena porque 15 era festivo y todavía me falta mucho para lo siguiente, ¿no? Entonces me enfrento de pronto ante esta situación de, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a estirar lo que me queda? ¿O cómo voy a administrar para salir con esto? ¿No? O situaciones en el trabajo que de pronto tenemos día a día, o en casa que de pronto tenemos día a día, ¿no? Y que son a veces situaciones que justo como lo decían en el ejercicio, nos frustran, nos ponen tristes, nos hacen sentir torpes, nos hacen que nos enojemos, ¿no? Ahora yo les pido que reflexionen a qué adversidades se pueden enfrentar nuestros hijos. No se van a enfrentar a la adversidad de que estamos a media quincena y ya no tengo dinero. No se van a enfrentar seguramente a adversidades relacionadas con problemas con el trabajo. Rafael nos dice, ¿no? Se pueden enfrentar a la separación de papá y mamá, a la ausencia de los padres, ¿no? A que no los molesten en la escuela, a algún maestro a lo mejor abusivo, ¿no? A que de pronto, ¿cuántas veces no pasan nuestros pequeñitos de grado y les comienzan a enseñar, no sé, multiplicaciones? Justo, ¿no? Y de pronto ahí se nos atoran o se empieza como a conflictuar, ¿no? Y es una situación que obviamente va a implicar para ellos un reto, anotar diferencias materiales con sus compañeros en la escuela, nos comenta Rafael también, ¿no? Entonces, N cantidad de de adversidades, perdón, a las cuales se pueden enfrentar nuestros hijos. Y yo les haría una segunda pregunta. ¿Qué frases usas o cómo te diriges hacia ellos cuando se frustran? ¿No? Cuando no están logrando algo o cuando se encuentran a alguna situación que de pronto rebasa sus recursos, ¿no? ¿Cómo te diriges a ellos ante de pronto dificultades que tienen en la escuela? Les decía Rosario hace ratito que mencionaba un poquito de mi experiencia, que yo trabajo con adolescentes, adultos, pequeñitos también, pero un poco más hacia adolescentes y adultos. Pero yo trabajo en un contexto universitario, público, ¿no? Y no tienen la cantidad, no tienen idea de la cantidad de chicos que de pronto llegan a un nivel universitario con dudas acerca de sus capacidades, ¿no? Con que son niños o estudiantes de 9, 10, ¿no? Pero aún así con la insuficiencia hacia sus propias capacidades o hacia lo que son. Y si ya quedamos que la resiliencia no es algo que surge de la noche a la mañana, este tipo de situaciones o este tipo de ideas que pueden tener de pronto no surgieron de la noche a la mañana, vienen desde una construcción desde mucho tiempo, ¿no? De pronto, estas circunstancias que van haciendo, ¿no? Que no, que sobrepasen, perdón, las circunstancias nuestros recursos, ¿no? Tratar de ser empático, dice Rafael, confiar en que lo puede lograr, alentarlos y decirles que sí pueden, pero esto lo decimos los que estamos acá, porque estamos seguro que ya entraron a varias conferencias y ya tienen más herramientas de pronto para, como padres, cuidadores, maestros, etcétera, ¿no? Pero de pronto en contextos nos encontramos con todo lo contrario, ¿no? Con pequeñitos o adolescentes que no expresan sus emociones, ¿no? Que se tienen que aguantar porque en algún contexto o en algún lugar les dijeron que es un llorón, ¿no? Les dijeron, ah, no pudiste escribir con la izquierda siendo zurdo, ah, no sirves para nada, eres un torpe, ¿no? Entonces, la pregunta de esta conferencia es cómo yo puedo favorecer a mis hijos ante la adversidad. Aquí les dejo otra pauta, ¿no? La importancia del uso de las palabras.
la importancia del cómo me dirijo y que eso me da obviamente que para otro, de aquí podemos sacar como muchos temas para otras charlas, pero justo el hecho de el cómo me dirijo hacia ellos ante que están en una adversidad. O de pronto minimizo las circunstancias a las cuales se están enfrentando, ¿no? Ay, ¿por eso lloras? ¿Porque te robaron tu lápiz? ¿No? O sea, ¿qué va a ser de ti cuando crezcas? ¿No? De pronto, o por eso estás, estás haciendo, estás llorando, ¿no? Yo vengo de un día estresado y no me ves llorando. ¿Qué implica esto? Que entonces el niño o el adolescente no debería de llorar. Lo que decíamos hace rato, o les decía hace rato, la resiliencia no es sinónimo de resistir, no es sinónimo de aguante, es sinónimo de que puedo superar y afrontar estas adversidades de forma constructiva, pero allí es donde entra el papel que tenemos como cuidadores, como papás, como maestros, etcétera. ¿Eh? Muchas gracias. Continúo. Hay un esquema o una propuesta acerca de cómo se constituye otros elementos que tienen que ver con la resiliencia, que es el modelo de verbalizaciones resilientes de Cuthbert, de Edith Corbett, que es una autora súper importante en cuanto a este tema de resiliencia. Les paso ahí el dato por si en algún momento quieren conocer un poquito más. Ella nos habla de este modelo de verbalizaciones resilientes y lo agrupa como en tres categorías o en tres aspectos. Yo soy. ¿Qué implica este yo soy? La fortaleza interior y la confianza que tengo en mí mismo. Yo puedo. Las capacidades para resolver conflictos. Aquellas capacidades con las que cuento para resolver los conflictos. La gestión de emociones, que es lo que les decía hace unos instantes. No se trata de que nos sintamos, se trata de el cómo gestionamos aquello que sentimos. Yo tengo, con qué recursos cuento a mi alrededor. Mi familia, una familia estable, una red de confianza, ¿no? Entonces, este modelo nos da como estos tres elementos de los cuales ya les mencionaba hace ratito, de forma individual yo con qué cuento, qué puedo hacer, qué capacidades y fortalezas tengo al respecto y con qué otros elementos de mi contexto, de mi alrededor tengo que me pueden facultar hacia ser una persona resiliente, ¿verdad? Y los voy a poner a reflexionar otro poquito. Derivado o desglosado justo de este modelo, les voy a pedir que reflexionemos esto con ustedes, ¿no? Uno, talentos. ¿Cuáles son aquellos talentos con los que yo, Rosario, con los que yo, Dani, Katia, Joana, Blanca, etcétera, con los que tú cuentas, con los que tienes? Y de pronto cuando hacemos este tipo de ejercicios, en teoría de la praxis, tenemos de ejercicios psicoterapéuticos, ¿no? Y el ejercicio uno justo lleva al paciente a reflexionar sobre cuáles son sus habilidades, ¿no? Las cosas que hace bien, ¿no? Las, cosas que ha logrado, los aspectos físicos que le agradan de él y no tienen una idea de pronto de cuánto trabajo les cuesta o nos puede llegar a costar el identificarlos, ¿no? Entonces, les pido reflexionemos rápido. ¿Con qué talentos cuentas? ¿Qué es lo que haces naturalmente bien? Esto que sale pero fluidito solo, sin mayor esfuerzo, ¿no? Eh, ¿Con qué habilidades tienes? Son estos elementos que entrenamos para lograr, ¿no? Yo tengo a lo mejor la habilidad para, no sé, redactar textos. No nací con ella, seguramente. Tuve que irla entrenando, tuve que ir practicando, tuve que ir leyendo, etcétera, y hoy redacto textos de forma relativamente sencilla. Tengo esa habilidad. Yo tengo habilidades para cocinar, por ejemplo, ¿no? Es algo que he ido entrenando para poder lograrlo. Intereses. ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos apasionan
¿no? Que nos llenan, que nos encanta hacer. ¿Qué les apasiona en su vida? ¿Qué actividades apasionan? ¿Qué lugares les apasionan? ¿Qué textos les apasionan, ¿no? Eh, ¿Qué recursos tengo? ¿Quiénes son mis apoyos externos? ¿No? ¿Quiénes son los apoyos de cada uno de ustedes? Su pareja, su novio, su novia, su compañero de trabajo, sus tíos, los amigos, etcétera, ¿no? Eh, si alguien quiere compartirlo, adelante, o sea, de forma como muy breve, pero yo les invito hoy a que podamos reflexionar, o que reflexionen en ustedes primeramente esto. ¿Con qué talentos cuento? ¿Qué habilidades poseo? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Y cuáles son los recursos que tengo en mi entorno o a mi alrededor? ¿No? Ahora yo les voy a dejar, no como tarea, sino como propósito, que ahora reflexionen e identifiquen, no en este momento, después de la charla, si quieren con calmita, que reflexionen estos elementos en sus hijos, en sus sobrinos, en sus nietos, etcétera, que se pongan a ver, ¿no? O a analizar, a ver, por ejemplo, mi sobrina Camila, ¿qué talentos tiene? Ah, pues no me había dado cuenta que le gusta pintar, ¿no? Ah, o que con estos talentos que sus hijos, que sus nietos, que sus sobrinos tienen, como papás, como cuidadores, nos corresponde fomentar esos talentos, ¿no? Si al pequeñito le gusta pintar, pero yo como papá quiero que juegue fútbol, pero no se le da el fútbol, pero le gusta pintar y me viene pidiendo pinturas y demás porque quiere hacerlo, ahí es donde puedo intervenir y facilitarle en la medida de mis posibilidades aquello para que siga desarrollando esos talentos. ¿Con qué habilidades cuenta? ¿O qué habilidades tendríamos que entrenar también o ayudarle a favorecer o a construir? ¿Cuáles son aquellas cosas que les interesan? ¿No? ¿Y cuáles son aquellos recursos con los que mi hijo, mi nieto, mi sobrino cuenta? Eso se los dejo como propósito. Acá en NAMAP si hablamos, o en teoría de la praxis hablamos de propósitos como de, van a tener un fin, van a tener un objetivo. No es una tarea, no va a pasar nada si no lo hacen, pero puede pasar mucho si lo reflexionamos y si lo hacemos. Puede tener un impacto. Entonces, haciendo esta reflexión con nuestros niños o nuestros adolescentes, ahora qué nos corresponde, aparte de fomentarlos, el reconocerlos, ¿no? No importa que el niño haga 20 dibujos en el día, cuando te lleve el dibujo 20, reconócele el esfuerzo. No importa que le estemos enseñando al niño a desarrollar la habilidad, no sé, de hornear un pastel. No importa si en la primera ocasión o en las primeras ocasiones nos dejó caer un cascarón en la mezcla, ¿no? Vamos a reconocer el esfuerzo, ¿no? Y se acuerdan que yo les decía, la resiliencia se compone de factores individuales y factores del exterior. Como padres nos corresponde o como cuidadores, nuestra función es justo ayudarle a fortalecer estos elementos propios y yo como papá, como mamá, como abuela, como tía, convertirme también en un factor de protección. ¿Cómo puedo fortalecer también la resiliencia o favorecer, perdón, la resiliencia en mis hijos o en mis pequeñitos? Trabajando también conmigo mismo, ¿no? Que es a lo que nos invitan este tipo de conferencias de escuela para padres, ¿no? No nos enseñan a ser padres, obviamente, pero podemos aprender, es una habilidad que podemos ir desarrollando a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Rafael, ¿los recursos son también los recursos materiales? Sí, claro, definitivamente no va a ser lo mismo el que vivamos o que nuestro hijo viva en un contexto de pobreza y de carencia a que tenga cubiertas necesidades básicas, ¿no? Tampoco como en el extremo.
¿no? Pero no va a ser lo mismo. Que fíjense que ahora que menciona esto, Rafael, un dato curioso acerca de la resiliencia es que en un primer momento se comenzó a estudiar en contextos sociales justo con niños y adolescentes en situaciones vulnerables. ¿No? Situaciones de pobreza, situaciones de calle incluso. Y se observaron o se identificaron niveles importantes acerca de la resiliencia. ¿Y esto cómo lo explicamos? Lo explicamos con este sentido de comunidad del cual nos hablaba Rosario o al inicio de la charla, con estas comunidades, este afecto que se genera al interior de estos grupos. ¿No? Entonces, que no haya situaciones de pobreza no implica que nuestro niño que no podamos desarrollar la resiliencia, sino que de pronto hay factores de riesgo, como lo decíamos hace ratito, que a veces no nos ayudan como mucho. ¿Vale? Esto se los dejo como propósito. Y pautas como bien generales, ¿no? Que aquí se me cortó la presentación, ahorita lo refiero. eh, ¿De qué hacer? Yo como papá, ¿qué puedo hacer? Como cuidador, ¿qué puedo hacer? Primero, entender que crear niños o adolescentes resilientes no es de la noche a la mañana, es un proceso. Segundo, entender que la resiliencia no es significado o no es igual a que mi hijo no sienta, a que no llore, a que no exprese emociones, a que no se frustre porque tiene que aguantar. No, es totalmente contrario a lo que es la resiliencia. Yo como cuidador, ¿qué puedo hacer? Uno, modelar con el ejemplo. Estoy casi segura que la mayoría de los presentes son ejemplo de resiliencia o pueden llegar a ser un ejemplo de resiliencia para sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, etcétera. La escucha activa, decían hace ratito o cuando veíamos el ejercicio de escribir con la mano contraria, ¿no? El cómo referirnos a ellos, ¿no? Pues el confiar en ellos, ¿no? El decirles lo puedes lograr, pero también tenemos que aprender a escucharlos, ¿no? De pronto llega un pequeñito y nos dice, mamá, es que te mandaron a traer de la escuela mañana. ¿Y ahora qué hiciste? Y seguro, a ver, espérate a que te explique por qué lo mandaron a traer de la escuela, ¿no? Es que pasó esto, ya estamos como llamando la atención, esperemos a que nos explique. Y la escucha activa no implica solo escuchar, implica el poder ver, implica el poder estar atento a lo que nos está diciendo, a él cómo lo está manifestando, a él cómo lo está diciendo, a él cómo lo está refiriendo, ¿no? Así está llorando, no, si necesita un abrazo, si de pronto sus movimientos y demás me piden como ese contacto físico. Fomentar la autonomía. Yo les decía, no nos vayamos al extremo de querer resolver todo por ellos, pero tampoco al extremo de dejarlos a la deriva, pero sí paulatinamente, desde que nuestros pequeñitos tienen 2, 3 años, podemos irles dejando actividades de acuerdo a su edad que pueden desarrollar y que no nos pueden apoyar en casa, ¿no? O con sus propias cosas. No nos esperemos hasta que sean adolescentes y de pronto no recoja su cuarto y se lo exijo ahora que tiene 16 años, pero no le enseñé desde pequeñito el cómo irlo haciendo. Dar responsabilidades que va de la mano, reforzar los logros, independientemente de la magnitud del logro. El logro no solo es un 10, el logro no solo es un 9 de calificación, ¿no? Un logro para sus hijos puede ser muchas cosas. Resolver bien la suma, no irme chueco al momento de escribir en una hoja blanca, ¿no? Lograr bailar en el festival de la escuela, ¿no? O sea, un logro puede ser cualquier cosa, ¿no? Hábitos saludables, ¿no? Desde alimentación, sueño, gestión de emociones, obviamente, ejercicio, etcétera. Validación de emociones. Hace poquito daba una conferencia en contexto universitario acerca de la regulación de las emociones y siempre me gusta preguntar cuáles son las emociones buenas y cuáles son las emociones malas, ¿no? Y la respuesta casi siempre es la misma, ¿no? Las emociones buenas son la alegría, la satisfacción, etcétera, pero las malas son la tristeza y el enojo. Pues no, no son malas.
por algo forman parte de nuestras emociones y tienen una función bien importante, ¿no? Entonces vamos a darle valor a las emociones que puedan experimentar. Tiempo de calidad. Yo sé que nuestro contexto actual nos lleva a ver que mamá y papá trabajan, ¿no? Y que a veces de pronto llegan tarde, o no, o ya llegan hasta casa esta noche y el pequeñito ya se está durmiendo, ¿no? Si tienes una hora o 2 horas para pasar con él, que sea 1 o 2 horas para pasar con él y no 1 o 2 horas para estar juntos mientras chateo con mis amigas, ¿no? Tiempo de calidad. Permitir que se equivoque. Dejemos a nuestros hijos o a nuestros pequeñitos equivocarse. Si no dejamos que se equivoquen, ¿cómo van a aprender a cómo hacerlo y a resolverlo en la siguiente vez que lo puedan, que se enfrenten a eso? Permítanle que se equivoque, permítanle que se caiga, permítanle que no sepa cómo hacerlo, o permítanle que se enfrente de pronto a retos. Valorar y celebrar el esfuerzo, aunque no lo logre, valoremos el esfuerzo que estuvo haciendo. Acompañar los momentos de adversidad. ¿Se acuerdan de estos factores familiares de protección? El que es nuestro hijo sea resiliente no implica eres resiliente, lo resuelves tú, sino que te puedo acompañar en ese proceso, ¿vale? Enseñar y motivar, obviamente. No resolvamos todo por ellos, mejor acompañemos y enseñémosles la forma de hacerlo, ¿no? De cómo irlo desarrollando poco a poco. Yo sé que no les he dado la receta mágica de cómo formar resiliencia en nuestros hijos, porque se conforma de muchos factores, pero váyanse hoy al menos con este propósito de empezar a identificar qué características tiene mi hijo, qué talentos tiene, qué habilidades tiene, qué recursos tiene y cómo puedo yo entrar a favorecer estos recursos y estas características que él tiene, ¿no? Y a formar parte de este proceso de constitución de cuanto a la resiliencia. Cierro para no pasarme del tiempo con dos frases. Uno, la resiliencia no se hereda, se construye día a día y ahí es donde entramos como adultos. Dos, no podemos evitar la adversidad, pero sí preparar a nuestros hijos para afrontarlos con fortaleza y esperanza, ¿no? Con una esperanza realista, no con una esperanza de se va a resolver por arte de magia, ¿no? Se va a resolver, pero ¿cómo vamos a irlo resolviendo? ¿Cómo vamos a ir optimizando y generando los recursos tanto de nuestra familia, de nosotros como padres, como del pequeñito? Entonces no podemos encerrar a nuestros hijos o a nuestros niños en una burbuja, ¿no? También no estaríamos ayudando como que mucho, ¿no? Pero sí podemos ayudar o acompañar a desarrollo, ¿no? Y que puedan ser niños o adolescentes y en un futuro adultos resilientes, no resistentes. Espero que hoy nos vayamos entendiendo la diferencia de estas dos conceptos. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias. Ahí está mi correo y ahí está mi número telefónico por si de pronto ocupamos. Muchas gracias, Leti, muy interesante. Comentas que no diste estrategias, no diste recetas, pero sí diste bastantes elementos como para integrar y tener pautas de cómo orientar a nuestros hijos, como tú decías, frente a las adversidades. Y es claro que el reconocer sus talentos, sus capacidades, el acompañarlo, pues son precisamente recursos, herramientas con las que pueden contar para poder enfrentar todo eso, ¿no? Entonces, Claro. si hay alguna pregunta, adelante, un comentario, el micrófono abierto, estuvo participando, Rafael estuvo comentando cosas muy interesantes. Adelante, Rafael, si gustas comentar o alguien más que quisiera hacerlo, pues está aquí. Les damos unos minutos para que puedan pensar en las preguntas, comentarios que quieran hacer al respecto de este tema tan interesante.
Adelante, Rafael. Pues algo que a mí me ha costado mucho trabajo con mis hijos es justo homogeneizar criterios, ¿no? Formar resiliencia requiere pues un entorno congruente y un entorno que mantenga, pues eso, que mantenga los mismos criterios. Y justo en el tema de vivir en casas diferentes, la de papá, la de mamá, pues ese ha sido un factor determinante para no tener como esa continuidad en algunas cosas. Entonces ese es un factor que me ha costado un poco de trabajo en ese sentido. Ok. Sí, claro, ¿no? Pero al final entiendo un poquito tu contexto, Rafael, en el sentido de, pues, tener que estar en dos dinámicas familiares diferentes, ¿no? Donde seguramente conviven con otros adultos, no solo con papá y con mamá, y que de pronto eso puede generar como, pues, cierta confusión, ¿no? A través, hacia nuestros hijos, ¿no? Eh, Sé que es complicado, ¿no? De pronto cuando los papás no están como juntos, entiendo más o menos que quizás es como el contexto, espero no estarme aventurando demasiado. Parte mucho, sí, justo de la comunicación que puede existir entre, pues, ambos papás, ¿no? Hay cosas que de pronto no van a ser iguales en un contexto que en otro, pero otras que esencialmente tendrían que ser, eh, pues más o menos similares, ¿no? Algo que pudiera yo decirte de pronto es como démosle congruencia entonces en el espacio donde tú estás, ¿no? O en el espacio en donde tú tienes control. Démosle congruencia de pronto en ese contexto, ¿no? Si yo le digo a mi hijo, no sé, ah, tu responsabilidad es el que cada que vamos a comer pongas la mesa, ¿no? Y de pronto hoy me dice, ay, no, hoy no la pongo, ¿no? O hoy se me olvidó, ¿no? O en casa de mi mamá o en casa de mi abuela no me piden que lo haga, ¿no? Ok, entiendo que allá pasa, no pasa eso, ¿no? Y respetamos que quizá ya no pasa esto. Acá es un acuerdo, algo que de pronto seguro ya les han dicho en otro tema, no es como con los hijos el de, porque yo digo, no, te lo impongo, sino vamos a llegar como a un consenso, a un acuerdo para que podamos lograr como esa cooperación, ¿no? Entonces, en el contexto en el que tú tengas control, démosle ahí la congruencia, ¿no? Démosle ahí y reduzcamos esa confusión que pudiéramos como generar. Si le estoy diciendo, no terminas tu tarea y hasta que termines tu tarea puedes jugar videojuegos, pero, ay, ándale, pues ya, voy a jugar videojuegos. Entonces ahí es donde también no estamos como dando pues esa congruencia, ¿no? No estamos respetando también como esos acuerdos, porque de pronto es complicado, ¿no? Cuando conviven en contextos diferentes. Sí, justo, incluso lo que mencionabas casi al último, parte de la formación de resiliencia tiene que ver también con el esquema, incluso el esquema de valores, ¿no? O sea, la disciplina, la tenacidad en algo que a lo Claro, mejor cuesta mucho trabajo de pronto con los niños, que mantengan una disciplina, no sé, algún deporte o lo que sea, en el momento en el que empieza a convertirse en algo repetitivo y algo que tienen que hacer, porque un poco así se forma la disciplina, eh, es ahí donde empieza a costar trabajo porque hay cambio de casa y pues de pronto los criterios pueden ser un poco más laxos, ¿no? En términos bueno, si no quieres ir hoy, lo entiendo, no te voy a obligar. Hasta dónde hay ese límite, ¿no? O sea, ok, sí, pero estamos en la etapa de formación de hábitos, estamos en la etapa de que entienda que es una disciplina, inició como, como, como una pasión, como algo que le gusta hacer, pero también tiene que haber disciplina, ¿no? O sea, te puede gustar tocar la batería, te puede gustar dibujar, pero si quieres hacerlo de una forma mejor, hay que entrar a clases, hay que hacer una serie de pasos, ¿no? Pero en este ir y venir entre criterios, pues
esa es un poco más, me refiero a eso, ¿no? Esa parte de la continuidad en la disciplina, la continuidad en el, en el, en no quitar el dedo del renglón, güey. Ok, qué complicado, ¿no? Porque al final, como tú lo decías, estamos en contextos diferentes, ¿no? O en otro hogar o en otra casa donde seguramente ahí es permitido y acá pues no es como tan negociable, ¿no? Yo me iría desde mi perspectiva, ¿no? A dialogarlo con el pequeño, ¿no? Con el hijo. ¿Qué implica que no vayas a tus clases? ¿No? ¿Qué implica que no tengamos esa continuidad? ¿No? De pronto, desde pequeñitos es importante que vayan haciéndose responsables de las consecuencias que van a tener sus acciones o sus omisiones. No, no desde una cuestión como señalizadora y castigadora, sino desde el hecho de, ok, entiendo, a lo mejor con tu mamá no fuiste a tu clase, ¿no? O no te pudieron llevar a tu clase, ¿no? ¿Tú cómo estás con esto? ¿No? ¿Tú cómo estás con este hecho de no haber asistido como a tu clase? Y ok, a lo mejor puedes practicar acá, ¿no? O sea, no tienes clase, pero a lo mejor puedes practicar un ratito acá en casa, ¿no? Entonces, de pronto, si a veces no se puede eso, busquemos, Rafael, si hay algo que pueda más o menos como suplir o equiparar, ¿no? Esa actividad, ¿no? Para no perder, aparte tengamos en cuenta que porque no vaya una vez, eso no implica que se va a perder todo el avance, ¿no? Ya si es muy común, ahí creo que tendríamos que entrar a esa parte que a veces es un poquito complicada del diálogo con la otra parte, ¿no? Con el otro papá o con el otro cuidador, que a veces es un poquito lo que se vuelve, digamos, complejo, ¿no? En el sentido de llegar como pues, a establecer como un acuerdo. Sí, muy bien, muchas gracias, Leti. Pues sí, efectivamente, este, hay cosas que escapan al control, ¿no? Y Claro, definitivamente, como tú decías, sería mucho más coherente trabajar con el niño que platicar con la otra parte. ¿Y qué se puede hacer dentro de ahí? Pues reforzar constantemente todo lo que se va trabajando, ¿no, Rafael? Y pues en este caso también usar la mayéutica, como tú lo decías, Leti, ¿no? Preguntarle, o sea, ¿cómo te sientes de no haber ido? ¿Te gustaría, ya no continuar? Pero obviamente tratando de orientarlo a que, continúe en informando ese hábito, esa disciplina o esa capacidad, ¿no? Siempre insistiendo. Creo que no hay otra manera más que esa, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta, otro comentario? Fernando, Rox, ¿quién más tiene algo que comentar o algo que preguntar? Yo, Ok. buenas noches. Adelante, Joana. Mi nombre es Joana. Ok, un momento, por favor. Listo. Yo tengo una duda referente a la resiliencia. Si hay algún impacto de acuerdo al temperamento de las personas. En este caso estamos hablando de infantes o adolescentes. Si el temperamento juega un papel importante en esto de la resiliencia. Es una duda que tengo. ok, entiendo que con temperamento te refieres a estas características, ¿no? Pues que tienen que ver con la personalidad. Exacto, flemático, Ok, que colérico, sea, que sea impulsivo de pronto. totalmente. Sí, Ok. Em, ha habido muchos estudios justo incluso como hacia este vínculo de la resiliencia y elementos de personalidad, ¿no? Al final, esto que tú decías, ¿no? El temperamento tiene mucho que ver con la forma de reacción, ¿no? De cómo respondemos como persona hacia N cantidad de circunstancias que se puedan como presentar. ¿Recuerdas, Jonah, que hablábamos de estas características individuales? ¿No? Entonces, claro que influye personalidad y temperamento en el desarrollo de la resiliencia, ¿no? Sin embargo, aunque tenemos como esta carga, pues genética, ¿no? Que de pronto hasta nos han dicho, es que te pareces a tu mamá, ¿no? O contestas igual Sí, que tu papá y demás. Claro, son circunstancias que están ahí como muy natas de nosotros, pero al final entran todos estos factores con los cuales
entra en interacción esta variable. Me encanta la variable de resiliencia porque al final no la determina una sola cosa, ¿sabes? Claro que influye, claro que hay una relación, pero cuando se amalgaman todos estos elementos, tú puedes ser una persona a lo mejor como muy impulsiva, ¿no? De pronto en cuanto a la reacción, pero eso no necesariamente te exime de que seas una persona resiliente, ¿no? Ujú. Porque tenemos estos otros factores que se conjuntan ahí alrededor y que te van, ok, soy una persona impulsiva, pero dentro de esta impulsividad trabajo con mi gestión de pronto de las emociones y puedo reflexionar acerca de lo que está pasando, puedo analizar los elementos que están alrededor del evento adverso con el cual me estoy enfrentando. Entonces, claro que sí tiene que ver, al final son parte de las características individuales, pero recuerda que al final todo es una amalgama, ¿no? Porque pudiéramos tener de pronto un chiquito o un adolescente que es muy reflexivo, ¿no? Que es como más tranquilo y demás, pero dentro de su contexto familiar o social es caótico todo, ¿no? Bien. Entonces, el que tenga estas características de personalidad y de temperamento no van a ser traducción de que ya sea resiliente o no sea resiliente, porque entra la mezcla de con todos los factores. Entonces, puede ser un niño bien tranquilo, pero su contexto es caótico y entonces en el momento de las adversidades no sabe cómo gestionar o no sabe cómo responder. ¿Me La explico? capacidad de respuesta no se ve afectada, ¿no? Es de acuerdo al también la situación donde se encuentra. Claro Eh, que sí, también eh, la situación donde se encuentra, como les decía hace rato, hay situaciones en donde hay momentos en los que podemos ser resilientes, Ujú. pero hay otros en donde definitivamente no, de Ok. donde definitivamente nos rebasa los recursos ya sea individuales o del entorno que tenemos, ¿no? Y ahí no se puede. Eso no implica que ya no sea resiliente, implica que en esa situación esa resiliencia no se activó, Ujú. ok. Gracias, ¿vale? maestra. No, de qué, con gusto. Muy bien, muy interesante. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Con mucho gusto, ¿no? Se le da respuesta, ¿no? Bueno, creo que ya no hay más preguntas, Leti. A ver, lo Creo vemos que aquí. no, en el chat dice que todo bien, que muchas gracias, Sí, que que, tiempo de calidad y no de cantidad. ok. Sí, Ujú. Muy interesante la charla. Dice Bere Silva, todo bien, gracias, dice Rox. Dani Escobedo manda un aplauso muy grande. Muy bien, pues sí, muy gracias. interesante la plática. Leti, pues muchísimas gracias. Dani Escobedo, muchas gracias por la plática. Pues nos dejas con ideas muy interesantes, muy importantes, maestra Leti. Pues te agradecemos. Y se llevan su propósito, ¿no? O sea, se Sí, llevan su sí, sí. propósito de reflexión. Así es, sí, y el esquema que nos diste de los recursos, de los talentos, también muy importante e interesante, ¿no? Entonces, Muchas gracias. muchas gracias, Leti. Mire, dice, muchas felicitaciones, gracias, pues muy bien, pues un aplauso para ti y que, por Muchas favor, gracias. le damos un aplauso, si pueden abrir su micrófono, si no, pues con un emoticón está muy bien. Muchas gracias y pues los invitamos para que el viernes 3 de octubre estén con nosotros también en la plática que se va a dar sobre un tema también muy interesante que es el impacto de las drogas en el Claro. desarrollo del adolescente y su impacto emocional. Y estará con nosotros el maestro Damián Gómez Mellado. Los esperamos igualmente un tema también muy interesante y muy necesario en este momento, en esta época y en esta sociedad. Entonces los esperamos para entonces. Muchísimas gracias y excelente noche. Nuevamente, muchas gracias, Leti, por tu tiempo, por tus enseñanzas, los aprendizajes que nos dejas. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias y bonita noche para todos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, hasta luego.